En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era de su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos lo expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decía: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús le dijo: Sin duda me recitarás aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel habían muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a la viuda de Serepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte donde estaba alzado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Amadas parejas, amadas personas y amadas familias, miramos hoy especialmente en la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 18. Mire qué gran noticia. Dice: No quiero que ustedes ignoren la suerte de los difuntos para que no estén tristes, para que no estén llorando, como hombres y mujeres sin esperanza. Cuidado los que siguen llorando a los muertos. Al inicio uno siente dolor y todo, pero no se puede quedar llorando toda la vida porque no tienen esperanza. Y la gran esperanza es la resurrección. Y el mismo Cristo nos mostró el camino. Él murió y resucitó. El justo por los injustos, el justo por los pecadores. Qué buena noticia. Nos vamos a encontrar en el cielo y nada ni nadie nos puede separar. Y aquí en la tierra, mientras tanto, seguimos teniéndolos presentes en nuestro corazón y unidos en espíritu cuando hacemos las cosas buenas que ellos nos enseñaron a hacer. Miramos en segundo punto el Salmo 95. El Señor llega a regir la tierra. Es Él. Si Él rigiera la tierra, viviríamos en paz. No habrían pobre, no habría nadie. Como dijo el Papa Francisco, no necesitamos ideologías en el mundo. Necesitamos que los más de 12.000 millones de cristianos en el mundo sean verdaderos cristianos. Pero la realidad es otra. Cada 12, el mismo Jesús nos enseñó que cada 12 hay un Judas, ¿no? Es la realidad. Miramos nosotros, dice: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, cantad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Qué hermoso. No nos podemos cansar nunca de alabar al Señor y de cantar. Miramos en el Evangelio hoy. Jesús regresa a su pueblo Nazaret, lógicamente, y llegó como de costumbre el sábado. Abrió el rollo, ¿no? Donde estaba consignado lo del profeta Isaías, diciendo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Qué hermoso, ¿no? Este es el texto de mi lema de ordenación sacerdotal. El Espíritu de Dios está sobre mí. El Señor es el que me ha escogido. El Señor es el que me unge, el que me ha hecho sacerdote. Qué hermoso miramos en Jesús. Dice especialmente:
Dice, y me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, a los pobres. Y yo recuerdo cuando escogí este texto en mi ordenación hace más de 28 años, pensé no solamente en los pobres materiales, hay pobreza espiritual, que es la peor del mundo, y la tienen los de la clase pobre, los de clase media y los de clase alta. La gran pobreza del ser humano es el vacío de Dios. Recordemos que la mitad de nuestro corazón es de Dios, le pertenece a Dios. Nadie puede ocupar la mitad de nuestro corazón, le pertenece a Dios. Y ese es el vacío de nosotros. Llenemos ese vacío de Dios teniendo a Dios, siguiendo a la Eucaristía, asumiéndolo en nuestra vida, cada día escuchando su palabra que nos ilumina, que nos llena, así como cuando estaban ustedes enamorados o están enamorados o estaban enamorados, que todo lo que le dijera la persona amada les parecía lo más hermoso del mundo. Tenemos que enamorarnos de verdad. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras, lo que se te dé la gana, pero amando nunca nos lleva a equivocarnos. Miramos nosotros también, dice, nos lleva también porque Él ha elegido, dice, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a anunciar a los cautivos la libertad. Cuando estamos con Dios, somos libres del pecado, no somos esclavos del pecado, no somos ciegos. Dice, Él nos recobra la vista y también nos libera a los oprimidos por las demás personas. Qué bueno. Y entonces algunos no le querían creer. Porque era Jesús el que había crecido en medio de ellos, porque era Jesús el que había jugado con ellos, porque era Jesús el carpintero, el hijo del mejor carpintero que era José. ¿Cuántos de nosotros en nuestra envidia nunca queremos reconocer a nuestros amigos, a nuestros vecinos, peor aún, a nuestros hermanos, a nuestra familia, de que es diferente a nosotros, que es diverso a nosotros, que Dios lo ha escogido y Él ha respondido a una gran misión? Y miramos especialmente, sin duda me citarán, médico, cúrate a ti mismo. Y Jesús dice, en los tiempos de Elías solamente fue enviado a la viuda de Serepta, que no la dejó morir de hambre. Era mucha la gente que moría de hambre. Dice en la época de Eliseo solamente mandó a curar a Naamán el sirio, no a todos los leprosos. El Señor escoge en un momento concreto a personas concretas para manifestar su gloria. Y ellos que reciben la gloria de Dios deben de anunciarla al mundo entero. Dios Todopoderoso los bendiga, los santifique, los proteja, los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, primero Dios y segundo la familia. No nos olvidemos de orar por el Papa, los obispos, los sacerdotes, que nosotros siempre oramos por ustedes. Feliz día para todos.